las normas de convivencia o como el protocolo que vamos a seguir. Lo primero, entonces, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos silenciados durante la presentación y pueden hacer preguntas durante el desarrollo del tutorial. Para ello les pedimos que las hagan a través del chat, indicando su nombre, escribir la pregunta en el chat y el moderador al final, que será el profesor Juan José Bravo, va a leer las preguntas que tengamos al final de la sesión. Además de eso, pues queremos contarles que pues esta es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Investigación de Operaciones, de Investigación Operativa, que se complementa con otra que son las conferencias virtuales. En estas nos enfocamos en un tema específico y hacemos una presentación tutorial en la que nos enseñan los fundamentos y cómo utilizarla, y en las conferencias pues ya son temas más de investigación en el que invitamos a algún experto. Y hemos venido desarrollando, para que quienes quieran ver, pues tenemos una serie de videos también. Venimos desarrollando una serie de tutoriales en simulación porque una de las ambiciones que tenemos y que también está liderando el profesor Juan José es tener un grupo de trabajo en simulación dentro de nuestra asociación. De manera que las personas que trabajan en simulación, que hacen investigación, que hacen aplicaciones de simulación, pues tengan en ese grupo de trabajo un foro en el cual puedan discutir sus intereses, desarrollar trabajos conjuntos y demás. Entonces, como les decía, esta es la parte uno de nuestro taller de simulación basada en agentes a través de una aproximación con ejemplos. Eh, Hemos tenido, como les decía, tutoriales en simulación discreta y en simulación con dinámica de sistemas, y hoy completamos de alguna manera los paradigmas de simulación que se usan habitualmente en la investigación de operaciones junto con simulación de Monte Carlo a través de esta presentación de simulación basada en agentes. Primero les vamos a contar brevemente qué hace la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Y entonces, la Asociación Colombiana de Investigación de Operativa pues, es la asociación que reúne a los profesionales que trabajan en la investigación operativa en el país, y es una comunidad académica que busca desarrollar, mejorar, aplicar y difundir y promocionar los métodos y aplicaciones de la investigación de operaciones en cualquiera de sus ramas, así como otras iniciativas que aprovechen al máximo el conocimiento de esta disciplina para la sociedad. Aquí queremos además resaltar y agradecerle a nuestros miembros institucionales, que son estas instituciones que ustedes ven en la diapositiva, que a través de su membresía ayudan a que la asociación se mantenga. También podrían ustedes elegir ser socios individuales si ven que pertenecer a la asociación les genera un beneficio o que quieren apoyar este tipo de iniciativas, y en ese caso los invitamos a ver la página web de la asociación. La asociación tiene un consejo directivo. Yo soy Juan Guillermo Villegas, el presidente de la asociación, y tenemos en el consejo directivo académicos de diferentes lugares del país. Al profesor David Barrera de la Universidad Javeriana, al profesor Juan Pablo Fernández de la Universidad de Medellín, al profesor Juan José Bravo de la Universidad del Valle, y a la profesora Valentina Gutiérrez también de la Universidad del Valle como presidenta anterior. Y ahí hablamos de vicepresidente, tesorero y secretario. Y después tenemos un conjunto de vocales en el cual están el profesor Pablo Maya de la Universidad de Antioquia, profesora Eliana Toro de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor Julio César Gómez de NHH en Noruega, Alfredo Moreno, el profesor Alfredo Moreno de la Universidad del Norte, la profesora Eliana González también de la Universidad Javeriana, el profesor Gonzalo Mejía de la Universidad de La Sabana, el profesor Jair Coronado de la Universidad de la Costa y Alejandro Arenas, el profesor Alejandro Arenas en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Como objetivos tenemos muchos. Uno de ellos es brindar un espacio de presentación y discusión académica sobre diferentes temas en investigación operativa. Y estos tutoriales abordan temas, técnicas y herramientas, contribuyendo con el objetivo con el alcance de los objetivos estratégicos de la asociación de desarrollo, reunión y divulgación. Por eso es que empezamos por contarles un poco lo que hacemos en la asociación, para darle ahora paso a nuestro tutorial, que como les decía, tiene a los profesores Johnny Fernando Ceballos y Julián Andrés Castillo de la Universidad de Antioquia. Con este tutorial yo le agradezco primero a Juan José por la organización, y segundo a Julián y a Johnny Fernando por abrir el espacio para compartir este conocimiento, y a todos ustedes por esta participación en el tutorial para aprender de un paradigma de simulación que quizás es menos conocido en comparación con los otros paradigmas de simulación de los que hemos venido trabajando en los tutoriales previos. Le voy a ceder la palabra primero al profesor Juan José Bravo si quiere agregar algo, y después de eso daremos inicio a la presentación del tutorial con nuestros invitados de hoy,
el profesor Johnny Ceballos y el profesor Julián Andrés Castillo. Entonces, Eh, adelante, Juan José. Hola, buenas tardes. No, agradecerle también a ti, Juan Guillermo, por estar al tanto de estas actividades de la asociación, a Fernando, a Johnny Fernando y a Julián por darnos esta posibilidad de compartir sus conocimientos aquí. Yo creo que pues no tengo mucho que decir, sino darle la palabra a ellos y agradecerles por esto que nos van a compartir, que sé que les va a servir a todos los que están aquí presentes. Entonces, sería darle la palabra pues a ellos, Juan Guillermo. Entonces, adelante. Adelante, Johnny y Julián, gracias. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo, Juan José. Entonces, venga, comenzamos. Entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Fernando Ceballos y soy profe de la Universidad de Antioquia y trabajo con el área de simulación. Entonces, hoy voy a trabajar en este tutorial en conjunto con el profesor Julián Castillo y ya sería como que me confirmen cómo se visualiza, si está bien la visualización, para dar inicio pues al tutorial. Cada vez se ve bien, John. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, en ese tutorial de simulación basada en agentes, vamos a comenzar hoy con la parte uno, una aproximación con ejemplos. Vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a comenzar con qué es simulación, luego vamos a hablar qué es simulación basada en agentes, un poco de historia de la simulación basada en agentes, luego vamos a hablar de autómatas celulares, de software uso específico, objetos de la simulación basada en agentes y finalmente vamos a terminar con la construcción de un modelo físico. Muy bien. En esa QR que está acá a la derecha pueden encontrar la carpeta con todos digamos, los materiales que vamos a utilizar hoy en el tutorial y también es posible que hagan un vínculo a GitHub a los códigos fuentes también que tenemos en la sesión. Sin embargo, al final también vamos a compartirlas en el chat. Vamos a comenzar con ¿qué es simulación? Bueno, otra cosa que tenemos que agregar antes de continuar, las referencias que vamos a utilizar en todo el tutorial están disponibles en lo posible en la parte inferior izquierda. ¿Eso qué significa? Que en la presentación van a poder visualizarlas, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar solamente un conjunto de referencias porque en muchos casos tenemos una cantidad significativa de referencias, por lo tanto no vamos a tenerlas absolutamente todas, ¿sí? Muy bien. Entonces comencemos. ¿Qué es simulación? Entonces, yo creo que esto en el ciclo de los tutoriales lo han visto ya bastantes veces y cada vez que viene un nuevo, digamos, un nuevo presentador vuelve a hablar de lo mismo. Pero en todo caso, siempre es necesario que nosotros tengamos como un contexto de qué es la simulación antes de pensar en algún paradigma. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la simulación? Nosotros con la simulación siempre buscamos es abstraer un comportamiento del mundo real, ¿sí? Resulta que ese comportamiento del mundo real, cuando lo queremos llevar a una simulación, lo debemos traducir en un conjunto de relaciones lógico-matemáticas. Cuando hablamos lógico-matemáticas, en muchas partes de todas las herramientas de simulación, nosotros vamos a perder como esa distancia que existe entre la programación y las matemáticas y vamos a trabajar muy de la mano, porque generalmente casi todos los modelos se pueden formalizar matemáticamente. Al contrario, cuando nosotros los presentamos como un modelo lógico, antes lo simplificamos un poco. Entonces, primero, nosotros tenemos que abstraer, o sea, el primer paso es conceptualmente imaginarnos cómo es ese mundo, cómo es ese modelo, y luego interpretar el comportamiento también como un conjunto de relaciones. Es decir, nosotros después de tener esa representación, ahí sí podemos construir un sistema artificial que permita replicar de manera práctica lo que vimos en la realidad, ¿sí? Obviamente, nosotros como modeladores vamos a estar en la posibilidad de hacer modificaciones sobre ese sistema, es decir, vamos a tener la posibilidad de construir lo que se denomina experimentos y evaluar qué comportamientos, qué decisiones, qué modificaciones en ese subsistema o en ese sistema van a generar qué tipo de efectos y nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, ¿sí? Hay una cosa importante.
Es muy común que nosotros pensemos que la simulación se utiliza mucho. Entonces es muy probable que algunas personas tengan la idea de que si vamos a utilizar simulación es porque todo lo que teníamos ya había fallado. Esta hipótesis hay que reevaluarla. ¿Por qué? Porque es que la simulación, y en particular la simulación basada en agentes, debe planearse, ¿sí? El plan debe hacerse desde el momento inicial de la identificación del problema, ¿sí? Muy bien, siguiendo en este orden de ideas, resulta que nosotros cuando vamos a trabajar utilizando simulación a partir de los sistemas, podemos tener diferentes formas de aproximarnos a ese sistema. Lo ideal, esto es lo ideal, sería tener la posibilidad de experimentar con el sistema mismo. Sin embargo, esto no necesariamente es fácil. Esto puede deberse a costo, puede deberse a tiempo, o incluso estamos haciendo un modelo completamente exploratorio, un modelo inexistente. Y si ese modelo no existe, nosotros vamos a estar en imposibilidad de experimentar con el sistema real. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a construir es un modelo del sistema. Ese modelo del sistema puede ser un modelo físico o un modelo matemático. Un modelo físico es aquel que nosotros vimos cuando, digamos, estábamos en bachillerato o en alguna etapa de formación, donde tomábamos, por ejemplo, el tiempo que se demoraba un cuerpo en caer sobre una diagonal, por ejemplo. Eso es experimentar con un modelo físico. Aún así, nosotros tuviéramos los datos de la realidad, buscábamos aproximar algún tipo de parámetro, por ejemplo, la gravedad, a partir de la experimentación, ¿cierto? Cuando tenemos un modelo matemático, ya el asunto cambia un poco. Idealmente, podríamos tener una solución analítica. Una solución analítica es, listo, yo tengo ecuaciones que representan el problema y esa solución analítica específicamente me dice cuál es el óptimo, ¿cierto? O me dice cuál es el valor más probable en función de lo que tengamos en nuestro modelo analítico. Si no tenemos la posibilidad de trabajar de esa forma, ya podríamos pensar de que la simulación es una alternativa apropiada. En los problemas de la realidad, difícilmente nosotros podemos asociar un modelo matemático sin muchos supuestos. Ojo, aquí es algo importante, la situación ideal que hablaba al momento inicial. Muy bien, ahora vamos a hablar de específicamente la simulación basada en agentes. Entonces, básicamente en las búsquedas en donde ustedes encuentren información acerca de simulación basada en agentes, tradicionalmente vamos a utilizar esta sigla en español o esta sigla en inglés, Agent-Based Modeling. La idea es que nosotros tenemos un mundo ideal, pero no tan ideal. Aquí existe una situación un poco asociada a la capacidad del modelador y otra cosa asociada al alcance. O sea, yo necesito tener un modelo lo suficientemente representativo para resolver el problema, pero no tiene que ser un modelo perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros acá buscamos de entender la naturaleza y los mundos, puede ser sociales, puede ser ambientales o puede ser socioambientales. Aquí tenemos algo supremamente importante. Un agente es un individuo o un objeto. Cuando hablamos de un objeto, ya la gente que de pronto sabe algo de programación, esto posiblemente es un objeto de código o una clase que tiene que un conjunto de propiedades y acciones que particularmente esas propiedades o acciones hacen que este objeto interactúe. ¿Sí? En ese orden de ideas, nosotros vamos a pensar que entonces la simulación basada en agentes va a ser tener un conjunto de agentes en plural que permita relacionar las interacciones entre ellos y el mismo entorno, ¿sí? Eso nos permite a nosotros modelar muchas cosas, cosas que particularmente no podríamos hacer con otros paradigmas, pensando también en el nivel de abreviación, nivel de complejidad, que más adelante vamos a darle una representación a eso también, ¿cierto? Acá tenemos un término un poco chistoso. La simulación basada en agentes, cuando hablamos promiscuamente, es que se aplica en muchísimos campos del conocimiento. Y acá, en la gráfica que observamos aquí a la derecha de Scopus, tenemos aquí en la parte inferior cuál fue el research string que utilizamos. Se observa la cantidad enorme de publicaciones que hay asociadas a este término en un tiempo
relativamente corto. O sea, prácticamente en 6 años se duplicó la publicación que se había hecho en muchos años previos, ¿sí? Entonces es un hot topic de una u otra forma, utilizar simulación basada en agentes, ¿sí? Por las ventajas que tiene. Y vamos a hablar de esta situación. Entonces, nosotros estamos modelando con la simulación basada en agentes el mundo real, ¿sí? Ese mundo real realmente tiene un problema. El problema, digamos, este es un problema no estructurado. Y cuando nosotros hacemos nuestra abstracción, pasamos a un modelo estructurado. Esto se parece un poco a lo que se hace con la técnica de la técnica de modelación de sistemas blandos, que se llama SSM, Subsystem Methodology, que tenemos una representación del mundo real en el mundo de las ideas, en este caso en la computación, aplicamos un proceso y encontramos un óptimo. Aquí en ese óptimo puede verse como una subsección del sistema. Trabajamos con esta solución y posiblemente los experimentos no los hacemos directamente en el problema, sino que los hacemos en nuestro entorno simulado. Entonces aquí tenemos un comportamiento cíclico. Muy bien. En, eh, en ese orden de ideas también tenemos una clasificación de los agentes. Esto es altamente importante para lo que vamos a trabajar hoy, porque hoy nos vamos a centrar específicamente en este primer tutorial en autómatas celulares. Es decir, la simulación basada en agentes se puede dividir en dos partes, en autómatas celulares y en agentes específicamente. ¿Qué características tienen los autómatas celulares? Que trabajamos en un entorno que puede ser unidimensional, bidimensional o reversible totalitario, pero fundamentalmente asociado al espacio, ¿sí? Espacio. En cambio, la simulación basada en agentes, ya tenemos los agentes, pueden ser individuales o múltiples, pero sobre el espacio. Sin embargo, eso lo podemos ver más adelante, el espacio puede ser una variable eh, no necesariamente geográfica, pero debe existir un espacio para poder que exista una simulación basada en agentes. En el autómata celular, el espacio es el 100% del sistema. Aquí a la derecha está un modelo que el profesor Julián va a presentar en unos momentos. Muy bien. Ahora, también esta gráfica puede ser muy conocida para algunos modeladores, en la cual nosotros vamos a presentar diferentes elementos de la simulación. Acá tenemos como un agregado de diferentes tipos de simulación y vamos a comenzar hablando de la simulación basada en agentes. La simulación basada en agentes, ¿qué características tiene según este autor? Tiene objetos activos, individuales, ¿sí? Con una relación de interacción directa o indirecta y que tienen un entorno, ¿sí? Se pueden agrupar dependiendo o el nivel de abstracción o la forma en la que nosotros vamos a hacer la aplicación del modelo. Es decir, si tenemos un modelo de alto nivel de abstracción, estamos hablando de un modelo macro con menos detalles específicos y a un nivel estratégico, ¿sí? Si tenemos una situación media, ¿sí? Tendríamos un nivel particularmente táctico y si tenemos un nivel bajo de abstracción, estamos hablando de un nivel operativo. Resulta que nosotros en simulación basada en agentes, como se observa aquí en el gráfico, podemos movernos en cualquiera de esos niveles de abstracción. En nivel de abstracción alto podemos modelar cosas como una ciudad, en nivel de abstracción bajo podemos modelar cosas tan pequeñas como un sistema de atención, de un sistema de colas que puede hacerse también utilizando este paradigma. Una cosa importante es que nosotros tenemos modelos de eventos discretos, claramente son principalmente discretos, los modelos de agentes pueden ser principalmente discretos y particularmente los modelos de dinámica de sistemas son principalmente continuos, a lo mismo que los sistemas dinámicos. El tutorial pasado que llevó a cabo el profesor Sebastián Jaén, tuvimos la explicación de los sistemas dinámicos, de dinámica de sistemas y las características para construir esos modelos. En términos de los sistemas, esta es dinámica de sistemas, perdón, y estos son los sistemas dinámicos. En los sistemas dinámicos ya tenemos modelos de ecuaciones diferenciales y son mucho más formales.
sea, no son tan gráficos, pero también se fundamentan en la estructura basada en ecuaciones diferenciales. Pueden ser parciales, ordinarias y en general cualquier tipo de ecuación. Listo, muy bien. En términos de escalas, nosotros podemos tener en los modelos de simulación basado en agentes una escala espacial macro, meso o micro. Si hablamos de una escala espacial macro, podemos ver, por ejemplo, qué pasa en una frontera de un país. Eso lo podemos modelar con simulación basada en agentes. A nivel meso, listo, ¿qué pasa con el tráfico? ¿En dónde tenemos los fuentes o focos de origen-destino? A nivel micro tendríamos cosas tan pequeñas como la forma en la que camina una persona en una ruta y por dónde toma decisiones de desplazamiento. Y en términos de tiempo, podríamos tener situaciones desde minutos o menos, horas, días y años. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando el crecimiento de suburbios, es posible que tengamos que esperar muchos años para efectivamente en nuestro sistema basado en agentes tengamos esa aparición. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que nosotros estamos mostrando acá pueden estar ubicados en diferentes escalas temporales y espaciales. Y eso hace que esta herramienta sea bastante flexible al momento de simular. Les comentaba que cuando estamos teniendo un modelo basado en agentes, tenemos inicialmente un autómata celular, que es fundamentalmente el espacio. Este diagrama está tomado de este artículo, se me pasó, qué pena, del artículo de Crespo Pérez, Silvain y Danglers, que son, creo que, ecuatorianos, ¿sí? E hicieron esta representación bastante clara de que tiene un modelo de agentes. O sea, cuando tenemos el autómata celular es simplemente la interacción que existe entre posibles parches de este mundo. Y acá en la parte de arriba lo podemos encadenar con sistemas de información geográfica, por ejemplo. El modelo de agentes, acá tendremos a los individuos, que en este caso eran los granjeros, y estos granjeros, cuando se integraban, teniendo en cuenta información de la ubicación, de dónde estaban las villas, el tamaño de la población, la temperatura, cuáles eran los tipos de cultivos, el nivel de precipitación, la forma en que se movían las peces en el interior de este espacio, vamos a tener un modelo basado en agentes. Entonces miren que la complejidad de estos modelos puede ser agregada. Podemos partir separando el modelo en diferentes capas para luego llevarlos a un único modelo. Las características de los agentes. Entonces, cuando hablamos de autonomía, entonces los agentes, estos individuos, toman sus propias decisiones. Si tenemos el modelo de los autores Crespo Pérez, vamos a identificar que ellos deciden cómo aplicar insecticidas, cómo desplazarse o cómo modificar los cultivos. Entonces, eso hace que ellos sean autónomos, que sean heterogéneos, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿sí? Realmente es un individuo particular. Sin embargo, las clases pueden compartir atributos. Por ejemplo, edad, experiencia, cosas que pueden ser comunes a conjuntos de individuos, pero que específicamente la edad de uno y la edad de otro pueden ser diferentes. ¿Sí? Otro elemento que tienen estos agentes tiene que ver con qué, con las acciones. Estas acciones que realizan van a ser independientes y se realizan en función, uy, un momentito que me pase, en función de qué necesitan hacer durante el curso de la simulación. Pueden tener un objetivo, pueden ser orientadas a reacciones, puede ser percepción, racionales. Todo este tipo de cosas las modelamos nosotros y las implementamos. ¿Y dónde las modelamos e implementamos? Las implementamos mediante reglas, ¿sí? Esas reglas sería el conjunto de instrucciones o condiciones que determinan el comportamiento de los agentes dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Y el aprendizaje de adaptación, así nosotros lo modifiquemos, lo modelemos, este va a ser emergente dentro del modelo, ¿listo? Entonces vamos a tener la posibilidad de evaluar diferentes comportamientos en el tiempo. ¿Listo? Muy bien, entonces esto sería como la introducción. Ya sigue el profe Julián con los siguientes elementos. Más adelantito regreso yo por allá en el numeral número 7. Muchas gracias, profesor Ceballos. De hecho, comparto pantalla. Continuamos exactamente donde nos habíamos quedado. Bueno, ¿están viendo mi pantalla, cierto? Confirman, por favor. Sí, se ve bien. Listo. Mi nombre es Julián Andrés Castillo Grisales, soy docente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia
Muchas gracias a Juan José, Juan Guillermo y a Socio por la invitación, en este caso, para la presentación de este tópico en simulación basada en la gente. Muchas gracias al profesor Ceballos por invitarme en este espacio. Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar un poquito más de código, vamos a utilizar un poquito más de herramientas computacionales. Entonces, les pido el favor de que escaneen el documento que está en la parte superior derecha. Eso los lleva al GitHub del tutorial y pueden descargar todo el archivo completo y pueden ejecutar los códigos a medida que vamos avanzando. Voy a enfocarme poco en ciertos códigos, voy a detallar algunos aspectos importantes y vamos a ejecutar algunos. ¿Listo? Ahora, empezando con la simulación basada en agentes, el profesor Johnny nos comentaba que tenían ciertas características y ciertos eventos, pero ¿cómo llegaron los agentes a evolucionar de esa manera? Pues vamos a ver algo de historia, y es que entre los años 40 y 50, John von Neumann con Ulam, otro compañero, trabajaban en el concepto de autómatas celulares cuando estaban en la en el proyecto Manhattan, en donde ellos tenían el concepto de la autorreplicación de un objeto, la autorreplicación de una característica, de una, por así decirlo, una clase o un objeto computacional, por así decirlo. Y más adelante, ese tipo de estrategia se llevó al cabo mediante en este caso, los agentes como tal, pero desde el concepto del automata celular. Más Julián, adelante, Alan Turing, hola. no se escucha muy bien, me parece, entonces para que hablas un poco más, parece que se Listo. escucha muy bajo, que disculpa la interrupción, por favor. Tranquilo, permíteme, yo entonces cambio el dispositivo, regálame 30 segundos, yo cambio el dispositivo que tengo por acá. Yo cambio aquí. Listo. ¿Me escuchan mejor en este momento? Sí, ya te escucho un poco mejor. Sí, mejoró bastante. Listo, muchísimas gracias. Qué pena ahí por los dispositivos. Tranquilo. Entonces, retomando. Entonces, teníamos que John von Neumann definía el concepto de automata celular. Pasamos a Alan Turing, que propone la teoría de morfogénesis, en donde diferentes elementos, por así decirlo, biológicos podían cambiar o mutar a otros de acuerdo a ciertas relaciones entre ellos. También tenemos que Thomas Schelling desarrolla el modelo de segregación urbana, como los agentes o elementos, en este caso no se conocían como agentes, priorizan su posición, en este caso en el territorio, para mejorar sus características. En el 71 nace el juego de la vida, conocido como, en este caso como el juego de la vida, creado por John Conway, que describe con una serie de reglas sencillas cómo los agentes, o en este caso los autómatas, pueden interactuar entre sí en una malla. En el 76, John Holland aporta a la simulación basada en agentes la teoría de sistemas adaptativos complejos, aquellos en donde un objeto no se conocía todavía, la gente podía adaptarse de acuerdo a una serie de reglas o objetivos su comportamiento en un territorio. Epstein y Axtell empiezan a desarrollar los modelos basados en agentes que logran más adelante, unos 3 o 4 años después, culminarlo con Growing Artificial Societies, en donde definen cómo el comportamiento de estos afecta su propio desempeño en un modelo cerrado, por así decirlo. En el 83, los conceptos pasan a la economía, empiezan a usar modelos basados en racionalidad y metas, es decir, un agente o un objeto podía racionalmente, basado en unas condiciones, evaluar sus características y tomar decisiones hacia este concepto. Más adelante, en el 86, Langton introduce el concepto de vida artificial, estudiando cómo reglas sencillas dentro de elementos computacionales pueden generar comportamientos emergentes. Y eso hace parte del tutorial número 2 y esto va a ser muy importante. En el 92 ya publican el libro Epstein y Axtell, en donde está uno de los modelos más utilizados en la simulación basada en agentes, que es con el que se explica la interacción y el comportamiento entre diferentes elementos, que se conoce como Sugar Escape, y se hace uso o se define por primera vez la palabra agente, que define una estructura orientada bajo las reglas que describía el profesor Ceballos. En el 94 está la primera versión de Swarm, es un software específico para la simulación basada en agentes escrito en Objective-C, que es un lenguaje heredado de C. Más adelante tenemos lo que es Axelrod, que es uno de los principales participantes en la simulación basada en agentes, en donde empieza a evaluar la cooperación en estrategias de teorías de juegos y empiezan a tener decisiones y metas para poder lograr estos elementos. En el 99 se crea NetLogo, que es un software de modelado basado en agentes, basado en el lenguaje Logo, era el de los dibujitos de los años 80 y en este caso programado en el lenguaje Lisp. Anteriormente se conocía como StarLogo y en el 99 se lanza.
entre el 94 y 99, el término Agent-Based Modeling empieza a, por así decirlo, a darse a conocer en el ambiente académico. Para el año 2000 se crea tanto Repast como AnyLogic. Repast es un toolkit, por así decirlo, de desarrollo de sistemas basados en agentes. Y AnyLogic es un software multiparadigma que permitía el uso de lenguaje de programación Java para eventualmente crear soluciones de simulación basadas en agentes. Entre el 2002 y 2010 empieza a expandirse en otras áreas del conocimiento, empieza desde la medicina hasta el comportamiento, por así decirlo, en crecimientos de ciudades, en ambiental, en diferentes elementos. En el 2013 sale, en este caso, Mesa, que es una librería de Python para el uso de simulación basada en agentes. En el 2015 empieza a incursionar rápidamente en sistemas financieros, en mercados y a representar desastres naturales con alta precisión. Por ejemplo, en casos de deslizamientos de terreno, fue realizado con muchísima precisión. En el 2019 empieza a integrarse con inteligencia artificial para poder encontrar los posibles parámetros o hiperparámetros en estos casos para mejorar las características del modelo. Y entre el 2020 y 2024 fue utilizado, como la palabra del profesor, promiscuamente en elementos de la pandemia de COVID. Incluso muchas de las publicaciones que tuvieron mayor repercusión hacia la propagación del COVID fueron hechas en simulación basadas en agentes. Ahora, ya tenemos lo que es la historia, todo como desde dónde comenzamos hasta dónde estamos en este momento. Vámonos entonces ahora a ver el concepto de autómatas celulares per se. El concepto de autómatas celulares, lo que nos describe a nosotros era lo que John von Neumann definía como la capacidad de autorreplicarse mediante un conjunto de reglas, obviamente. Es decir, cuántas reglas debo solucionar o debo, como agente, describir para poder replicarme a mí mismo, para poder crear una subsecuente herramienta, un subsecuente objeto de mis mismas características. Este concepto lo que permitía era considerarse como un entramado continuo, una especie de líquido, en donde unidades discretas evaluaban su comportamiento y podían ver el comportamiento de sus vecinos. Esa estrategia lo que nos permite a nosotros es la capacidad de recrear un objeto como su capacidad de poderse crear a sí mismo, es decir, cambiar de estado con base en elementos de su entorno. Y esto, más adelante, el profesor Steven Wolfram, conocido como Wolfram, el de Wolfram Matemática y Wolfram Alpha, crea una clasificación para los autómatas celulares y los define en 4 clases, dependiendo a su uniformidad, a su repetición, a su aleatoriedad y a la complejidad que estos desarrollan. Muchos de los elementos que están detallados en los autómatas celulares, que están utilizados en la ciencia o en los comportamientos de diferentes objetos o características, casi siempre están en la fase o en la clase 4 en este caso. El ejercicio que vamos a ver hoy, vamos a ver uno de clase 1 y vamos a pasar de una a clase 4. Para comenzar en este sencillo elemento, estamos hablando de un autómata unidimensional de clase 1, es decir, solo tenemos una sola dimensión, que es una línea recta. Lo más sencillo en este caso es representar entidades con unos y ceros, un evento binario. 0 está apagado, 1 está encendido y tengo una configuración en este estado. Ahora, mi vecindario o mi entorno está de acuerdo a yo como celda que tengo a la derecha y que tengo a la izquierda. Ese entorno y esas características me permiten a mí tomar decisiones hacia un futuro. ¿Y qué decisiones puedo tomar? Pues de acuerdo a mi avance generacional, es decir, yo tengo una primera generación, evalúo las posibles reglas desde mi punto de vista, yo como agente, como objeto, como autómata, voy a mirar a la izquierda y voy a mirar a la derecha qué objetos tengo disponibles para eventualmente visualizar mi futuro. ¿Y cuál es mi futuro? Mi siguiente generación. Entonces paso de la generación 0 a la generación 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, como tengo la posibilidad de evaluar 3 estados, mi celda derecha, mi celda izquierda y yo, tengo 3 bits. Y con 3 bits puedo contar hasta 8. Entonces tengo 8 posibles combinaciones para cada una de las reglas. Y en este caso, cada regla tiene una decisión en este concepto. Por ejemplo, si tengo 3 ceros, es decir, yo soy 0, mi izquierda y mi derecha son ceros, pues voy a tener una posible combinación de estos. Y en este caso particular, para esta regla, vamos a tener el 0. Para 001, en este caso, a la derecha estaría un elemento, por lo tanto mi respuesta sería 1. Y mi regla me define este comportamiento para cada una de las 8 posibles combinaciones. Ahora, ¿qué se recomienda? Tener una malla impar
para tener un único centro y eventos pares a ambos lados. Entonces tengo, en este caso, 7, tendría un único centro y 3 y 3 a ambos lados. Y podría evaluar el comportamiento de las celdas a medida que vamos avanzando. Y para mi regla particular, vamos a utilizar esta receta. Y más adelante les voy a contar qué receta es particularmente. Mi receta del día de hoy es que triple cero me va a dar 0, 001 me va a dar 1, 010 me va a dar 0, 011 me va a dar 1, 1001, 1010, 1101 y triple 10. Y la vamos a representar con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 3 y así sucesivamente hasta 2 a la 7. Recuerden, tenemos 3 bits, puedo contar hasta 7, desde 0 hasta 7. En este caso, mi estado inicial, vemos una malla impar en donde tenemos 9 elementos para tener 4 elementos a ambos lados. Y tenemos el estado inicial, en este caso en el centro, que sería 1. Si yo empiezo a realizar las operaciones, puedo evaluar cómo es el comportamiento de estos 3 elementos para definir este. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no evaluamos este que tenemos acá? Si evaluamos este que tenemos acá, yo puedo tomar dos decisiones. Que la malla esté interconectada, es decir, que sea un círculo, un torus, o que sea, en este caso negativo o positivo. Yo puedo definir que este elemento que está a la izquierda sea un 0 o sea un 1. No tengo ningún problema en alguno de los dos casos. Vamos a asumir que está vacío y vamos a tomar esta decisión, después de esta decisión, y esta 001 corresponde con esta que tenemos acá, en 2 a la 1. Por lo tanto, este valor sería el primer 1 de mi nueva generación, la generación 1. Y así sucesivamente evaluamos cada uno de los elementos hasta llegar al valor final, en donde mi generación 0, que sería esta, pasaría a la generación 1, que sería 000, 101, 000. Y así sucesivamente vamos evaluando cada uno de los elementos. Y al evaluar cada uno de los elementos me va a detallar esta receta, que se conoce como el triángulo de Sierpinski, en honor al matemático polaco, señor Don Sierpinski. Es un patrón fractal, increíblemente sencillo desde la visualización de los autómatas celulares. Ahora, desde la computación y la matemática es muy complejo, pero la garantía o las características de los autómatas celulares nos definen la simplicidad de mis vecindarios para poderlo detallar. Ahora, esta regla se conoce como la regla 90, porque la sumatoria de sus bases, en este caso en binario, me suma 90 en base 10. Y el poder sumar 90 en base 10 me permite a mí determinar un conjunto y un montón de reglas supremamente detalladas cada una de ellas. Es más, hay 256 reglas. De esas 256 reglas vamos a poderlas detallar, algunas de las más significativas, en este documento de Excel que vemos acá, que les voy a compartir en este momento. Este documento de Excel lo que permite es visualizar el comportamiento de cada una de las reglas y es un documento dinámico, así que pueden jugar con las reglas, pueden evaluarlas, detallarlas, incluso llegar a identificar cómo es su comportamiento, en este caso numérico. Ahora, este comportamiento y estas reglas nos permiten a nosotros jugar con esos diferentes patrones y esos comportamientos que van detallando cada uno de ellos. Wolfram, en este caso, tiene en su Math World la definición y la descripción de cada una de ellas. Y también en el Wolfram Alpha podemos utilizar esta cadena que tenemos acá abajo, esta URL, en donde podemos definir qué regla vamos a representar y podemos representar múltiples reglas en este caso. Ahora, vamos a utilizar un lenguaje de uso general, como en este caso es Python, que es uno de los lenguajes de programación que más adaptación han tenido y más repercusión académica han tenido a lo largo de los años. Desde el 2018 ha venido utilizándose mucho en academia y vamos a abrir este documento, rule90basiclist.py, y yo ya lo tengo por acá listo, que es este de acá. Voy a limpiar esta consola, ¿cierto? Que están viendo el Visual Studio, ¿cierto? Sí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, sencillamente, no nos vamos a explayar. Vamos a utilizar unas librerías en donde vamos a definir el tamaño del tablero, es decir, cuántos elementos o cuántas celdas vamos a dibujar. Después vamos a recorrer y vamos a llenar de ceros nuestro tablero de la manera más sencilla. Vamos a encontrar nuestro punto inicial, que lo vamos a definir con 1, y lo que vamos a hacer es, primero, vamos a definir las reglas para la evaluación de las posiciones del tablero. Entonces, si estoy en el extremo izquierdo, voy a asumir que mi izquierda es 0. De lo contrario, el centro y derecha van a ser las posiciones de la generación previa. Si estoy, en este caso, en el costado derecho, voy a definir que la derecha va a ser 0. Esto hace parte del modelador. El modelador define esta estructura. Y voy a definir el valor del centro y izquierda para los valores de mi generación anterior. Lo mismo, en este caso. De lo contrario, vamos a utilizar el centro, izquierda y derecha sin ningún problema. Vamos a aplicar nuestra regla. Pues tenemos
la siguiente regla, y con un conjunto de condiciones utilizando operadores lógicos, vamos a poder definir que en la posición I y J de mi, en este caso, de mi estructura repetitiva, para fila y para columna, vamos a poder evaluar si la izquierda es 0, el centro es 0 y la derecha es 0, pues voy a poner un 0. ¿Cuándo voy a poner un 1? Cuando mi izquierda sea 0, centro sea 0, derecha 1. ¿Cuándo más? Aquí, cuando izquierda sea 0, centro 1, derecha 1. ¿Cuándo más? Cuando izquierda sea 1, centro 0, derecha 0. Y cuando izquierda sea 1, centro 1 y derecha 1. Vamos a ejecutar este código. Vamos a darle a ejecutar, que todo funcione, que nada dañe y tenemos el resultado. Entonces, este es mi primer tablero, mi primera regla. Entonces, el código está hecho de tal manera que con un simple cambio en este estado, en cada uno de estos valores de estos de acá, en donde dice, en caso de querer aplicar otra regla, cambiar 0 por el valor deseado, ahí es donde vamos a poder evaluar las reglas. ¿Listo? Ahí las vamos a poder. Ahorita volvemos al código. Vámonos para la presentación. Ahora, el mundo estábamos unidimensional, solamente estamos viendo en línea recta. ¿Qué pasa si pasamos a un segundo plano? O incluso incluimos un tercer plano en este caso. Ya vamos a tener posibilidades de diseñar autómatas celulares y agentes en 2 dimensiones, autómatas celulares y agentes en 3 dimensiones, y vamos a tener ya confluencia de planos en este caso. En el tutorial del día de hoy vamos a trabajar en el plano 2D. ¿Listo? Como el que vemos en la parte derecha, y yo puedo definir el comportamiento de mi entorno de acuerdo a la conectividad que exista en él. Por ejemplo, puedo tener un torus, que es esta dona que vemos acá, o puedo tener un mundo delimitado en donde no me pueda mover de los extremos. Y para eso yo puedo evaluar mi comportamiento o mi movimiento de acuerdo a la regla que yo pueda aplicar. Y en este caso, los vecindarios se conocen dos principalmente. El vecindario de von Neumann, que es como si yo fuera una torre y me podría mover solamente hacia arriba y hacia los lados, arriba, abajo y los lados, o me podría mover como un rey. En este caso, en cualquier sentido. El del rey se conoce como el vecindario de Moore y el de la torre, por así decirlo, haciendo homologación al juego del ajedrez, como el vecindario de von Neumann. Yo puedo tener vecindarios extendidos o vecindarios reducidos. Ahora, desde esta complejidad vamos a pasar de un autómata de clase 1 a un autómata de clase 4, que es el juego de la vida. El juego de la vida evalúa el vecindario de Moore y me define, mediante un conjunto de reglas, lo que el matemático John Conway propone en 1970, un elemento tan sencillo como recreacional en este caso, y nos permite simplemente jugar al juego de la vida. Y nos tiene ciertas características. Una celda muerta está, en este caso, en estado 0 o valor 0 y una celda viva está en estado 1 o valor 1. Ahora, la celda muere o sobrevive de acuerdo a unas reglas. En este caso, la celda muere si tiene sobrepoblación, es decir, si la celda tiene 4 o más vecinos vivos, muere. Entonces yo en el centro evalúo mi vecindario de Moore y si cuento 4 o más, muero. Ahora también muero de soledad. Si tengo, en este caso, 1 o 0 vecinos, muero por soledad. Pero puedo volver a la vida. Si una celda vacía tiene exactamente 3 vecindarios vivos, vuelve a la vida. Y en este caso, vuelve o se mantiene viva si tiene, en este caso, parciones de 2 o un vecindario, en este caso, con vida. Ahora, con esas reglas tan sencillas, yo voy a empezar a evaluar el comportamiento de toda una malla como tal. Y en este caso yo debo definir una matriz. Esa matriz de n por m me define el comportamiento de mis vecinos, de mis estrategias y las características que están relacionadas en ellos. Ahora, mediante uso de programación tradicional, yo tendría que tener dos matrices, una para visualizar el comportamiento y otra para poder representar las reglas. Y yo no podría visualizar el comportamiento hasta que todas las reglas estuvieran listas o ejecutadas. Y ahí sí puedo llevar el comportamiento al entorno visual. Y en ese momento, cuando lo esté visualizando, hago una copia, aplico reglas, vuelvo y voy haciendo. La simulación basada en agentes me permite a mí, aparte de poder hacer esa estrategia transicionalmente súper rápido y súper fluido, también me permite aleatoriamente preguntar a los estados y eso lo hace el software como tal. Vámonos para el código y en este caso vamos a abrir desde la fuente celular autómata, vámonos para Pygame of Life versión 3. Esta es la versión 3, la versión actualizada especialmente para este tutorial. En el curso de posgrados de simulación también vemos esta clase, pero no tan chévere como la vamos a ver a continuación. Entonces, para este vamos a necesitar unas pequeñas librerías. Primero, vamos a importar la librería Time, vamos a importar la librería Pygame y vamos a utilizar NumPy, solamente esas tres. ¿Listo? Vamos a tener una matriz de probabilidades en donde vamos a pintar mi malla, porque recuerde que estamos como si fuera un tablero de ajedrez, pero vamos a pintar de blanco y negro aleatoriamente, dependiendo de la elección del modelador, o en este caso del observador. También vamos a tener las reglas del juego de la vida.
en donde cada uno de los elementos va a morir, va a volver a la vida, va a permanecer muerta o va a permanecer viva de acuerdo a las reglas que escribimos previamente. Cada una de esas características me permite a mí poder evaluar el comportamiento de la celda y refrescar la malla solamente cuando termine de evaluar todas las posibles celdas con respecto a todos sus posibles elementos. Ahora, también voy a poder ver el estado del juego, que esto es un reporte por consola en donde vamos a ver cuál es el tamaño de la malla, la velocidad del juego, que yo puedo interactuar con el juego. Y voy a tener mi función principal en donde voy a recibir P, que es la opción, y la malla como tal. Para la opción vamos a tener tres posibles opciones. Si el usuario configura la opción 0, vamos a tener una malla vacía y el usuario va a poder pintar sobre la malla en este caso, como el juego que yo quiera. Si tengo la opción 1, pues voy a cargar una malla preconfigurada, en donde hay toneladas de mallas preconfiguradas en Internet, en donde podemos jugar con lanzadores, con incluso con elementos que son consumidores, es decir, que hay un objeto que lanza otro y se consume o se neutralizan entre sí. Ahorita lo vamos a ver. Y de lo contrario, vamos a poder cargar una matriz de probabilidad en donde voy a definir un valor entre 0 y 1 para poder definir qué tantos valores oscuros, o en este caso, vamos a tener dentro de la malla. Vamos a correr nuestro juego con un while true. Yo sé que eso está feo, pero el juego funciona de esa manera. Vamos a tener los controles para activar o desactivar el juego. Es decir, con la barra espaciadora vamos a poder activar o desactivar el juego, es decir, ejecutarlo, pausarlo. Y con la flecha arriba y abajo vamos a poder aumentar o disminuir la velocidad. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que simplemente cuando esté terminado, vamos a representar la información del juego y vamos a poder tener las opciones en este caso. Vamos a Ojalá todo funcione. Listo, vamos a correr el código y vamos a tener el primer evento en este caso. Vamos a crear el de 0, vamos a crear una malla vacía. En este caso me crea una malla vacía y efectivamente es esta. Entonces tenemos una malla vacía y yo con el clic sostenido puedo pintar lo que yo quiera y puedo hacer, por ejemplo, una carita feliz y un saludo. Hola. Y con barra espaciadora voy a correr el juego de la vida. Y ahí están ejecutándose. Aquí salió un lanzador, no sé si lo vieron. Vamos a detenerlo y puedo seguir jugando con él. Esto es demasiado entretenido. A mí en la maestría esto me consumió mucho tiempo de lo que esperaba, disfrutándolo pues en este sentido. Entonces cada uno de estos elementos me permiten a mí jugar con esta estructura. Vamos a cerrar, vamos a correrlo otra vez y vamos a darle, en este caso, la opción, en este caso 2. Y me va a pedir una probabilidad. Entonces vamos a darle 0.5, que es la tradicional. Me carga la malla con 0.5, tanto blanco como negro, y con barra espaciadora vamos a poder detallar el comportamiento. Ahora, esto verifica, califica y cualifica cada una de las celdas de acuerdo a los eventos que están sucediendo en su entorno. Ahora, pero ya tenemos un entorno de programación, en este caso, utilizando un lenguaje de uso general. ¿Qué pasa si quiero utilizar otra estrategia? Si quiero utilizar otros componentes, por ejemplo, Mesa. Mesa es una librería que permite crear reglas predeterminadas, visualizar, hacer ejemplos y objetos muy detallados. ¿Qué pasa? Que la curva de aprendizaje es muy alta. ¿Por qué? Porque requiere conocer clases y objetos muy bien, porque cada agente sería una instancia de una clase, por lo tanto tiene propiedades, atributos y tiene características, lo que requiere un nivel de abstracción mucho más alto. Por eso nos quedamos con el valor generalizado. CellPy-Lib es una biblioteca para trabajar autómatas celulares exclusivamente. Recuerden que en el GitHub que está dentro de la codificación, hay una carpeta que se llama doc. En esa documentación está esta presentación. La pueden descargar y ahí están todos los enlaces y toda la información necesaria. Y Goli es una herramienta creada en Java que ya está un poquito desactualizada, pero también tiene cómo ejecutar directamente en la web autómatas celulares sin ningún problema. Ahora, ¿será que hay software de uso específico para poder programar directamente sobre autómatas o agentes en este caso? Y efectivamente lo hay. En el 2017, el autor Samer Abar y su equipo de trabajo escriben un paper en donde desarrollan una estrategia para revisar o establecer el estado del arte de las herramientas de simulación basada en agentes y las clasifican y tienen una estrategia muy juiciosa, muy detallada de cómo funcionan cada uno de los software o de las estrategias de solución para agentes. Y uno de ellos es el más utilizado,
en la literatura y con el nivel de complejidad, en este caso bajo, y con un alto dominio, que es NetLogo en este caso. También otros autores han trabajado la experimentación de las herramientas de simulación y desde su capacidad de representar diferentes elementos le dan como una especie de cualificación. Y en este caso, NetLogo también sobresale en esas estrategias. Con base en lo anterior, como es una de las herramientas más citadas y con un umbral como de acceso más corto, por así decirlo, con un conocimiento relativamente respetable en programación, podemos casi que representar cualquier elemento que lo consideremos. Ahora sí, entrando directamente en el logo, fue creado por Uri Wilensky, es basado en Logo y en Lisp y tiene una estrategia un poquito divertida y es que trabaja sobre tortugas, parches, enlaces y un observador de manera jerárquica. En este caso, tortugas y parches tienen el mismo nivel, los enlaces tienen prelación sobre las tortugas y los parches, el observador tiene prelación sobre los enlaces, parches y tortugas y en este caso, cada uno de los elementos tiene una estrategia relacionada y propiedades y atributos que los permiten detallar. Aquí está la descripción del software y la connotación como tal. Ahora, NetLogo tiene unas características de objetos que me permiten a mí relacionar la interacción y la cualificación de los objetos contra el territorio. En este caso, vamos a tener tortugas, que en este caso van a ser agentes y movimientos, que se conocen dentro del software como turtles, y parches, que es un espacio cuadrado, se podría homologar a píxeles, en donde las tortugas interactúan con su entorno y el observador, que es como si fuera una especie de dios o una especie de controlador sobre el entorno, que seríamos en este caso nosotros, los modeladores. Con base en los agentes, vamos a trabajarlos como si fuera una especie de objeto. Entonces tendrían datos y variables. Entonces un humano podría tener, como le dijo el profe Ceballos, género, edad, raza, estatura y van a tener procedimientos, van a tener agentes y condiciones. Yo me puedo mover si es infeliz o puedo conservar mi estado, puedo envejecer, cambiar de color, acumular energía, emerger, puedo generar nuevos agentes y puedo tener muchas relaciones con base en las interacciones que tengo entre ellos. Ahora, los parches, el territorio, se conoce como la malla en donde van a estar proyectados los objetos. Y lo que vemos en blanco y verde es la malla o los parches. Y las flechitas serían en este caso los agentes, que podrían moverse libremente, entre comillas. Yo puedo definir el mundo y la estrategia dependiendo a lo que yo necesite. Puedo que los agentes se muevan libremente o puede que los agentes estén bordeados. Si yo quiero que los agentes estén bordeados, pues debo clasificar y adaptar el mundo. En este caso, esta es una visualización de cómo es la interfaz del software. Y en este caso, con simplemente acceder a la configuración, yo puedo definir el comportamiento del universo, o en este caso, del entorno en donde van a estar. Yo puedo definir el origen del modelo, si quiero que mis eventos computacionales sean en los 4 cuadrantes o solamente en el cuadrante positivo, en el primer cuadrante. Puedo definir si tiene límite vertical o horizontal. Por ejemplo, en este caso, no tiene límite. Por ejemplo, este bordecito se encuentra en verde. Si yo quito o desactivo estos botones, estaría en rojo y los agentes encontrarían un borde o una limitante. También puedo definir el tamaño de la parcela en píxeles de visualización sobre la pantalla y también puedo definir el proceso de actualización de refrescado de pantalla. En cuanto a los controles y los comandos, yo puedo, en este caso, jerárquicamente, definir el comportamiento del objeto. El mundo en el logo va a tener variables y objetos. Después va a estar el observador y después van a estar las tortugas y los parches al mismo nivel de agregación. Es decir, los parches y las tortugas pueden saber si uno está sobre el otro o viceversa en este caso. Los parches pueden tener tortugas o si los parches tienen conexiones entre los otros. Y yo voy a poder saber mediante estrategias, por ejemplo, como en este caso, preguntarle a los parches, porque tengo instrucciones de pregunta y tengo instrucciones de asignación, incluso de eventos o de acciones. Y como cada agente o parche es un objeto, yo puedo modificar sus variables y sus datos simplemente al estar seleccionándolo y modificando sus valores con una estrategia iterativa en una estructura de programación. Ahora, vámonos para el software, vamos a abrir NetLogo y vamos a abrir la biblioteca de modelos. En archivo vamos a darle biblioteca de modelos y nos va a aparecer una ventana de búsqueda. En este caso, simplemente escribimos 90 y podemos buscar la regla 90. Si lo desean, pueden abrir el que está en el GitHub, que está comentado en español y, y está comentado de manera extensiva. Y es este que tenemos acá. Voy a darle configuración. Y nótese que yo sé que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay un puntico amarillo en el centro. Ese puntico amarillo me permite a mí poder
ver ese elemento o ese estado inicial, que es el mismo que definimos cuando estábamos haciéndolo en Python, incluso cuando estábamos haciéndolo en la presentación. Poníamos un punto inicial más unos estados impares, bueno, unos estados pares, y evaluamos su comportamiento. Simplemente con darle clic en Setup, me pone el puntico y vamos a darle en el botón Go. Con el botón Go va representando el comportamiento generación a generación y podemos ver la representación gráfica de cada uno de ellos. Ahora, en cuanto al código, no es nada que no interpretemos fácilmente desde su ejecución en este caso. Ahora, vamos a tener unos globals, que son variables globales. Recuerden que están en el primer nivel de, en este caso, de permisos, por así decirlo, como lo vimos ahorita. Y vamos a tener que los parches tienen, es decir, vamos a darles variables. Van a tener 3 atributos: color izquierdo, color central y color derecho. Entonces ya vamos a poder evaluar esos comportamientos. Y con base en esos comportamientos voy a tener la configuración, que lo que hago es simplemente resetear el mundo. Voy a ejecutarlo y en esa ejecución voy a preguntarle a todos los parches en donde el color sea exactamente igual a fila. Es decir, voy a ir fila por fila evaluando el comportamiento. Y voy a ejecutar la regla do rule, que es la función como tal. En este caso están las mismas reglas que nosotros vimos en el ejercicio anterior. Esas mismas reglas me permiten evaluar que el color izquierdo, central y derecho tengan ciertas características. Ahora, ese comportamiento y esas reglas están relacionadas bajo una progresión secuencial de eventos como tal. Ahora, esa misma estrategia lo que me permite a mí es, cuando vuelvo aquí al código, simplemente darle setup y ejecutar. Ahora, como es un lenguaje de programación Lisp, puede ser un poquito extraño, pero uno le coge el ritmo relativamente sencillo. Ahora, ya tenemos la primera interacción. Vámonos para la segunda, perdón, que es le hice un spoiler ahí. Vámonos para el juego de la vida. Vamos a abrir la misma biblioteca de modelos, vamos a darle Game of Life o simplemente Life y bajo esta jerarquía de carpetas, Simple Models, Computer Science, Celular Automata, vamos a escoger Life y vamos a darle ejecutar. Si le damos Live, vamos a poder ver el modelo, este no es, vamos a poder ver el modelo de, ay, lo cerré, vamos a abrirlo. Venga, aprovechemos y lo abrimos. Entonces, archivo, biblioteca de modelos, vamos a poner Live y véalo, acá está. Damos clic en abrir y tenemos el modelo. En este caso tenemos diferentes opciones: configurar blanco, configurar aleatorio y tengo ya un deslizador. En este deslizador yo puedo configurar la probabilidad de que una celda esté viva o esté muerta. Entonces vamos a darle setup random y en este caso hay más probabilidades de que la celda esté viva. Entonces lo más probable es que en este caso, si yo le doy clic en forever, muchas de ellas en este caso mueran, ¿cierto? Porque tienen sobrepoblación, ¿cierto? Cada vez que vemos una celda que estuviera oscura, o en este caso como magenta, tiene sobrepoblación. En este caso, y al tener sobrepoblación, ¿qué pasa con la celda? Muere. Y en este caso, también, si están muy poquitas, van a morir de soledad. Entonces, lo más probable es que la mayoría de celdas mueran. Si yo defino el comportamiento en un estado de 50%, pues vamos a ver el comportamiento del juego de la vida en este caso. Listo. Recuerden que todos los códigos están disponibles en el GitHub de la presentación y los pueden descargar, pueden jugar con ellos. Incluso si encuentran alguna cosa o requieren comentar o detallar información adicional, al final van a estar nuestros correos electrónicos y se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento. Muchísimas gracias y volvemos con el profesor Ceballos. Listo, Julián, muchísimas gracias. Muy bien, entonces voy a continuar con el elemento número 7, ¿cierto? Que es un evento físico y vamos a mirar cuál es el modelado matemático de este evento físico. El que escogimos para presentar el día de hoy es un modelo que desde el punto de vista formal puede ser un poco, digamos, apabullante, pero en el fondo es bastante simple. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con la ecuación de onda, ¿sí? Esta ecuación de onda que vamos a trabajar ahorita, vamos a ver si me sirve el lápiz, ahora sí, tiene una estructura general. O sea, estamos hablando de que la propagación, es decir, la ubicación en cualquier punto XY de la onda, la altura de la onda, está dada por una constante y por el cambio de la posición en X y el cambio de la posición en Y. Aquí tenemos realmente una velocidad de desplazamiento, tenemos una segunda derivada, ¿sí? Entonces, como les decía,
XT es la altura de la onda en el punto XY en el tiempo t, c es la velocidad de propagación de la onda, y la segunda derivada de u respecto a x2 y la segunda derivada de u respecto a y2 dependen de la curvatura de la onda en las direcciones espaciales x y y. Espero que no se me asusten, escucho por allá que están saliendo un poquito de la reunión, pero compañeros, esto se va a volver muy fácil. Esta es la parte como formal de la ecuación de onda. Esta ecuación de onda que voy a mostrar el día de hoy tiene una condición inicial que es una perturbación gaussiana en el centro de la malla, puede ser el origen en el caso del modelo en el logo o puede ser en cualquier otra posición dependiendo el modelo en donde lo estemos ubicando. Esta sería la situación de todos los elementos que pertenecen a la malla en el tiempo cero, es decir, la altura en el tiempo cero. ¿Y aquí qué significa? Que la perturbación específicamente solamente se usa en el centro de la malla y su intensidad decrece exponencialmente con la distancia a ese centro. ¿Sí? Para la velocidad se asume reposo y tenemos que el cambio en el tiempo va a ser igual, en el caso del negativo vamos a tener un cero, entonces aquí vamos a aplicar simplemente una diferencia finita. Esta es una condición inicial, unas condiciones de frontera que tenemos acá sobre los bordes. Aquí no voy a hacer como mucho énfasis en las características del modelo, pero vamos a darle una miradita a cómo se resuelve esto. Una forma posible de resolver este problema se llaman las diferencias finitas, que en el fondo es supremamente sencillo pensando en que yo tengo nuevamente esa malla que se parece a la que tenemos en nuestro mundo de NetLogo, ¿sí? En el cual tenemos cada una de las posiciones, tenemos vecinos, y esos vecinos los vamos a evaluar según el vecindario de von Neumann o el vecindario de Moore. Aquí particularmente, yo tengo que esta ecuación la vamos a reemplazar utilizando una segunda diferencia centrada para cada una de las variables. Aquí, si ustedes se dan cuenta, para el caso de x y y, estoy moviéndome para x en la posición y. ¿Sí? Miren que en x estoy trabajando en la posición y, me muevo aquí y más 1 j. En y me estoy moviendo en la j, miren que la posición superior de es y j más 1. Y en t estoy moviéndome es en pasos de la iteración. Es decir, yo estoy en el tiempo n, n más 1 o n menos 1. ¿Sí? Particularmente, este cambio nos va a permitir a nosotros trabajar siempre en dos posibles valores anteriores. O sea, cada vez que nosotros queramos hacer un valor nuevo de la onda, simplemente tengo que mirar los dos valores anteriores de la onda. ¿Sí? Si reemplazo estas tres ecuaciones acá, vamos a tener particularmente un modelo relativamente simple. Obviamente aquí, después de reemplazar, voy a encontrar elementos comunes, los voy a despejar, voy a hacer un conjunto de operaciones algebraicas y esta es la ecuación que yo debo modelar. Entonces, todos los valores de la altura en el instante n más 1 para la posición ij va a ser igual a toda esta expresión, ¿cierto? Teniendo en cuenta, repito, que cada vez que yo reemplace todas estas ecuaciones en este modelo y agrupe, voy a tener la expresión de la parte inferior. Repito, UXT, XYT es la altura de la onda en el punto XT en el tiempo t y C es la velocidad de propagación. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la parte emocionante. Vamos a ir a mirar este modelo utilizando un lenguaje inicialmente de uso general. Entonces, utilizando el lenguaje de uso general, tengo este, vamos a mirar si se está visualizando. Me dicen cómo se visualiza, si se ve muy mal. Ok, entonces, ¿qué tengo yo acá? Número de puntos en X, número de puntos en Y. Aquí voy rápido también, ¿sí? Número de puntos en X, número de puntos en Y, el máximo de la altura en X, el máximo de la altura en Y, el máximo del valor de en X, perdón, el máximo valor en Y, la velocidad de propagación de la onda, el tamaño de la malla. Resulta que nosotros aquí vamos a utilizar un mesh grid, aunque estamos haciendo el cálculo del de X y el de Y dinámicos, vamos a utilizar un mesh grid. ¿Cuántos pasos vamos a simular y cuánto es el delta? Aquí hay una cosa que tiene que ver con el método numérico. Si nosotros tenemos que los pasos son grandes, ¿cierto? Los deltas de X y delta de T son grandes, el delta de tiempo debe ser pequeño en este modelo, ¿sí? Porque si no tenemos un modelo que puede diverger. Luego hacemos un line space, simplemente creamos un espacio lineal y creamos un mesh grid con ese line space. ¿Listo? Inicializamos el estado de la malla, ¿cierto? En el tiempo n menos 1, en el tiempo n, en el tiempo más 1. En el caso inicial lo vamos a poner en ceros.
colocamos el valor de la gota en el centro y luego utilizamos nuestro pico gaussiano. Aquí simplemente estamos reemplazando para todas las posiciones JI en instante uso n con el valor que nos da esta ecuación, ¿cierto? Que es el modelo gaussiano. Posteriormente, actualizamos los valores. Miren qué práctico. Simplemente estamos diciendo que el valor anterior es igual al valor actual en un proceso iterativo. Y luego vamos a actualizar todos los frames utilizando la ecuación. Esta ecuación, la que presenté hace un momento en el PowerPoint, esta ecuación la estamos haciendo en dos etapas. El término que está dentro del paréntesis y los que están fuera. Entonces acá está el término que está dentro del paréntesis que luego se reemplaza con los términos que están fuera. ¿Sí? Calculamos los bordes y actualizamos. Estos ya son simplemente elementos asociados a la visualización. Y vamos a tener lo siguiente. Crucemos los dedos de que funcione. Y aquí tengo mi propagación de la onda. ¿Cierto? Así nosotros veamos, pues es algo, tiene mucha ecuación, es una ecuación de segundo orden que puede ser muy difícil. ¿Qué será esto en agentes? ¿Será que en agentes es más fácil? Si nosotros nos vamos para agentes, aquí quiero mostrarles algo particular. Vamos a utilizar una versión de NetLogo Web. Para utilizar NetLogo Web, como Julián mostró ahorita en el logo local, vamos a buscar simplemente en el logo web en el buscador, le damos clic en el logo web y cargamos el modelo. Aquí por defecto nos está cargando un modelo de ejemplo, ¿sí? Pero yo voy a elegir un archivito. ¿Cuál voy a trabajar yo aquí? La gota de agua en el logo. Vamos a colocar acá un color que me sirva un poquitito más, el azulito, un setup, que simplemente es inicializar el entorno, y le damos Go. Miren que acá también tenemos la misma propagación, pero ya en nuestro modelo basado en agentes. Obviamente que hay una pequeña diferencia y tiene que ver con el color y de pronto con un poquito de la velocidad de propagación, pero la precisión realmente del fenómeno es la misma. ¿Cuál es el código que estamos utilizando? Este en el logo web lo pueden utilizar en cualquier entorno, en cualquier plataforma, ¿sí? Entonces, es importante que cada vez que ustedes vayan a utilizar algún modelo en el logo, estén seguros de que se pueda correr en el logo web. Una particularidad que tienen los modelos de autómatas celulares es que todo se puede correr en web. Y aquí tenemos simplemente el codiguito, ¿sí? Tenemos los valores actuales anteriores de cada uno de los parches, que los vamos a llamar unas propiedades de parche, ¿sí? Vamos a tener un procedimiento del valor inicial del parche inicial, que está en todo el centro, y esto nos permite a nosotros hacer un gráfico de comportamiento. Luego, en el ejecutar vamos a hacer un ciclo infinito en este caso, donde vamos a colocar valores de las derivadas y vamos a evaluar en cada una de las posiciones esas derivadas. Aquí particularmente, nosotros estamos utilizando la misma idea que tiene nuestro modelo, pero también podríamos utilizar, y ahí es donde está la sorpresa, compañeros, una que tenga estrictamente una lógica fundamentada en vecindario. Entonces, existe un segundo código que está disponible en la librería. Este primer código estoy implementando nuestro modelo de propagación de la gota de agua utilizando la misma hipótesis de la ecuación eh, diferencial parcial. Hay una segunda que está en la librería de ejercicios que te dejamos del alumno tutorial para que verifiquen cómo puede ser supremamente sencillo y sea para ustedes una posible duda que puedan resolver mirando el código de cómo hacerlo mucho más fácil utilizando específicamente la hipótesis de agentes. ¿Sí? Muy bien, creo que vamos más o menos bien. Esa era la última diapositiva. En esta parte buscábamos cubrir el primer nivel del tutorial. Esperamos verlos en la segunda parte. Cubrimos la parte de los autómatas celulares. Y entonces, ahora sí le damos el espacio a las preguntas. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Johnny, Julián, por la exposición y no sé si tienen preguntas del auditorio para poder. Mientras vienen las preguntas, pues voy a empezar pues yo con algunas preguntas. Vamos a ver si aquí hay alguna persona. Bueno, por el momento todavía no hay preguntas. Voy a empezar yo con una pregunta, Johnny y Julián. En esa parte de los eh,
hay unas como propiedades emergentes. Hay algo que es emergente, que es como ya el comportamiento de la gente de manera, digamos, cuando arranca la simulación ya empieza a comportarse según las reglas. Ese comportamiento ya sería lo que dijo Johnny al principio, como emergente, o sea, solo se programan las reglas, ¿no? Ya lo que pase, hay que mirar qué pasa después, ¿no? ¿Es así? Yo respondo esta. Vamos a responderlas una por una. Listo. Entonces, sí, efectivamente, o sea, el comportamiento emergente realmente aparece de la interacción entre los agentes entre sí o la posibilidad que existe entre la forma en la cual los parches interactúan entre sí. Por ejemplo, cuando Julián estaba mostrando el juego de la vida, el modelo del juego de la vida, en ese existían unos elementos que se llaman disparadores, que son un conjunto de agentes que tienen autorreplicación. Esa autorreplicación no se programa, pero se visualiza cuando nosotros ejecutamos el modelo. Es decir, si tenemos un modelo muy sencillo como el modelo físico, esa emergencia no va a aparecer por las condiciones específicas que tenemos del modelo físico, que está siempre dentro de un marco de comportamiento esperado. Pero si tenemos un modelo social, como es el juego de la vida, podríamos tener la posibilidad de la existencia de comportamientos emergentes. Sin embargo, también podemos tener la posibilidad de agregar algo de incertidumbre en nuestro modelo para poder evaluar también la aparición de comportamientos emergentes. Pero no es un elemento estrictamente obligatorio de aparición en estos modelos. Ya, Juan Guillermo está escribiendo también una pregunta que dice que qué tan usado es el paradigma de agentes como herramienta para resolver problemas, o sea, qué tan usado es para el problema último que nos mostraste. Dice Juan Guillermo, por ejemplo, para resolver problemas de teoría de juegos o algo similar. ¿Qué piensan al respecto? Julián está tímido. Realmente, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos de estos modelos es que sí se pueden utilizar mucho más en los entornos sociales. O sea, son muy buenos para representar comportamientos sociales en fenómenos completamente aislados. De hecho, los modelos de juegos son los que se modelan al interior del Sugar Escape en el texto de de Axtel, en el que específicamente se llega a la negociación de dos bienes entre los agentes, uno que es azúcar, otro que es pimienta, si es pimienta o canela, uno de los dos, para hacer negociación y encontrar un equilibrio walrasiano entre los agentes, para que ninguno muera. ¿Por qué? Porque hay unos agentes que solamente producen azúcar, otros que solamente producen pimienta y que se necesita de los dos para que los agentes estén con vida. Entonces, los modelos efectivamente se orientan, dependiendo del fenómeno que esté modelando, a, digamos, utilizar componentes de la vida real, modelos basados en juegos, y son muy comunes en los modelos de agentes. Cuando intentamos representar, por ejemplo, cómo va el cumplimiento, qué sé yo, de alguna meta, cada uno de los agentes puede tener un objetivo propio y ese objetivo propio puede involucrar el proceso de negociación con otro. Y ahí es donde la teoría de juegos tiene un match muy bueno con los modelos de agentes. No sé si Julián quiere agregar algo. Sí, estaba revisando aquí que estaba el micrófono ahí con problemas. Sí, en este caso, muchos de los modelos como el de Axel y Epstein desarrollan esa capacidad y también está en la biblioteca de modelos para que lo puedan consultar. Simplemente escriban Sugar como les enseñamos a buscar y ahí están los tres modelos, uno en donde hay repercusión, otro sin repercusión y otro con capacidades. En cuanto a la literatura, muchos de los documentos y muchas de las capacidades que tiene la simulación basada en agentes es la capacidad de interacción y de racionalidad que tienen los elementos. De pronto la racionalidad es algo que podríamos nosotros programar, pero su comportamiento, lo que decía Juan José, es lo que lo relaciona, es ese comportamiento emergente. Por ejemplo, los trancones o los embotellamientos de los vehículos generan ese comportamiento emergente cuando no hay eventos y uno dice, ¿por qué está este embotellamiento? ¿Por qué este taco? Y uno evalúa y efectivamente lo que pasa es que no hay nada, es simplemente el evento de medio detenerse afecta o desencadena elementos individuales a cada uno de los demás agentes. No sé si hay más preguntas. Yo tengo, en cuanto a la programación orientada a objetos, que es otro tema diferente, es como muy determinante o con programación estructurada
básica de las estructuras condicionales, más de lógica que paradigma de programación o el paradigma de objetos. Si yo voy a usar Python, por ejemplo, es como más necesario, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, depende del nivel o de la abstracción que tenga el modelador. Por ejemplo, una de las características fundamentales que tiene NetLogo es la capacidad de nosotros dirigirnos al objeto que requerimos sin necesidad de tener la abstracción de los objetos. Es decir, yo le puedo preguntar a los parches, le puedo preguntar a las tortugas, le puedo preguntar al espacio o al entorno sin necesidad de ese comportamiento. Y yo puedo crear variables y asignarles elementos. Pero si quiero establecer elementos un poquito más avanzados, utilizando, por ejemplo, Repast, utilizando, por ejemplo, otras estrategias como Mesa, que es la de Python, sí requiere ese conocimiento avanzado. Entonces, como que en el documento del profesor Ambar y en el documento de MDPI, podemos mirar, incluso hay una clasificación por el nivel o el entry point que se conoce como mis habilidades en programación. ¿Qué tanto nivel de programación necesito para poder como llegar a utilizar estas herramientas? Y NetLogo es la que, aunque tiene programación realmente y es un lenguaje Lisp que no es muy sencillo, muy visual, pero no es tan agradable a la hora de establecer estructuras secuenciales de programación. Pero sí tiene un nivel de entrada muy sencillo, mucho más factible que otros elementos en donde ya tengo que definir una clase, un objeto, propiedades, acciones, atributos, incluso herencia para poder propagar con comportamientos de un agente a otro. Sería heredar los comportamientos del evento inicial y así sucesivamente. Pero si tenemos un nivel de programación, por así decirlo, básico, en que nos desenvolvemos bien en programación, NetLogo es la mejor herramienta en este caso. No sé, Juan Guillermo, si tienes, aquí creo que hay una pregunta adicional de Cristian Jaimes. Dice, siempre la malla se plantea de forma delimitada, es decir, cabe la posibilidad de que reglas de exploración de vecindarios o de interacción esta se vea ampliada y que sea el tiempo de depuración el único límite. ¿Qué pueden responder a eso que pregunta Cristian? Bueno, en ese orden de ideas, o sea, la malla, como les comentaba Julián hace un momento, es un toro, ¿cierto? Yo puedo tener un cuadrado, un rectángulo cerrado, o puedo conectar el extremo derecho con el extremo izquierdo, o el extremo norte con el extremo sur, y hacer esa figura que parece un toro. Eso hace que sea infinito, ¿cierto? En términos, espero entender bien la pregunta, nosotros siempre vamos a tener en todos los módulos de simulación un momento, una etapa de ajuste. Es decir, nosotros vamos a tener unos estados transitorios al momento de iniciar la simulación, como cuando comenzamos con una situación en ceros o en una situación extrema. Y sí, existen modelos que son limitados en tiempo. En la librería de modelos que ustedes pueden mirar en el logo, existen modelos, por ejemplo, de la propagación de incendios. En el modelo de propagación de incendios, cuando el incendio se extingue, se termina la simulación. Y nosotros colocamos una fuente de incendio y después de que pasan X unidad de tiempo, que es variable, X unidad de tics o pasos de reloj, se va a extinguir el fenómeno. Entonces, eso depende del fenómeno, depende del modelo. Y otra cosa también depende de las condiciones que quiera poner el modelador. En muchos ejercicios, en muchos modelos que nosotros vemos en la librería, siempre tenemos una evolución infinita. Pero nosotros como observadores podemos condicionar cualquier tipo de cosa a partir de nuestro conocimiento del fenómeno. ¿Sí? Entonces, sí podemos colocar límites, sí existe una etapa de transición hasta que llegamos a un modelo parcialmente estable o podemos tener modelos de convergencia como los modelos de propagación de fuego. Ok, no veo más preguntas. No sé, Juan Guillermo, si quieres comentar algo. Yo, pues, por mi parte, ya no tengo Eh, más preguntas, solo agradecer. No sé si, No, Juan. muchas gracias por la respuesta a la pregunta. Creo que gracias por el montón de ejemplos y el conocimiento tan amplio que nos aterriza en la simulación basada en agentes, que es una quizás menos conocida. Entonces, no, muchas gracias y creo que con eso cerraríamos entonces Muchas la gracias. primera sesión de esta, a menos que, que Johnny Fernando o Julián Andrés quieran agregar alguna otra cosa. Pues yo quisiera agregar que cualquier duda que tengan de los del público, los que vean esta grabación posteriormente, me pueden buscar, o sea, pueden buscar en los correos institucionales que Asocio amablemente pues compartirá ya cuando publique las memorias de esta reunión y cualquier duda estoy en disponibilidad completa para resolverla sobre los modelos que estamos viendo acá, sobre cualquier fenómeno que quieran modelar, no hay ningún problema. De hecho,
mi área de experticia en mi doctorado fue por este lado. Entonces, generalmente me gustan mucho estos modelos. Incluso no nombramos, pero hace un par de meses, no, yo creo que muy poco, acabamos de publicar un artículo en la mezcla de GIS con simulación basada en agentes para identificar las posibilidades de aparición. Bueno, Julián es el que daba el nombre exacto, entonces yo creo que le dejo el nombre exacto más bien a ese fenómeno para que de pronto los busquen. No, y por mi parte también agradecerle tanto a Socio como a Juan Guillermo y a Juan José la posibilidad de brindar este tutorial de agentes, que es algo que a mí me ha apasionado desde el pregrado y que incluso hice la maestría en eso. Y el documento era la evaluación de políticas públicas mediante la interacción de los agentes en el territorio. Utilizamos información geográfica para que en un territorio específico, especialmente en el área rural de Medellín, se evaluaran las políticas públicas del plan de ordenamiento territorial y que cada una de esas pequeñas actividades productoras agrícolas mejorara o cambiara su vocación de acuerdo a su entorno. Entonces, tiene múltiples y múltiples acciones, múltiples capacidades, y lo que necesiten con muchísimo gusto nos pueden escribir, nos pueden contactar, tanto ya sea por asocio con los profesores o directamente a nuestros correos. Recuerden que ahí tenemos nuestro GitHub en donde con muchísimo cariño preparamos el tutorial. Despelúquenlo, jueguenlo, dáñenlo, hagan lo que quieran y nos comentan. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Creo que ahí cerraríamos, ¿no, Juan Guillermo? Sí, Cerraríamos. señor. Sí, sí, con esto cerramos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias de nuevo. Jaime Díaz hizo una pregunta al final y se quedó pensando en algo, pero quizás es más una invitación a pensar que hay un comentario de Jaime. Rápidamente Bueno, con Jaime, Juan Guillermo. Hay un modelo de algoritmos genéticos en la biblioteca, búscalo. Es muy fácil y representa gráficamente el comportamiento de los algoritmos. Explóralo y me cuentas. Muy, muy sencillo. Yo Mm, podría, yo podría agregar que fundamentalmente también se puede codificar el comportamiento como regla de la gente utilizando el algoritmo genético. O sea, la herramienta es tan flexible que usted dentro, como estructura de decisión, pueda entrenarlo con un algoritmo genético, si deseara hacerlo. Entonces, la verdad es habilidad del programador, habilidad del modelador en el fondo. Claro, ok. muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, Pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tengo abierta la buenas carpeta ya. noches. Gracias. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Hablamos. Muchas gracias. A ustedes, muy amables.